Hola, buenos días alumnos. En el día de hoy vamos a hablar sobre el práctico número 11, 12 y 13. Para comenzar vamos a iniciar hablando sobre el práctico número 11, el cual se trata de la recepción del recién nacido. Vamos a hablar un poco de las recomendaciones, los materiales a utilizar y el procedimiento en sí. Iniciamos. Antes que nada vamos a hablar sobre los objetivos o para qué vamos a dar este práctico. Más que nada es para mantener la temperatura corporal, evitando corrientes de aire, detectar precozmente signos y síntomas anormales, prevenir infecciones, promover la atención de enfermería segura y centrada en la familia. Bien, vamos a hablar del equipo, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar al momento de realizar una recepción, ya sea por parto vaginal o por cesárea. Debemos utilizar compresas tibias, en las cuales pueden ser toallas o compresas de tela, campos. Vamos a utilizar clamps o en su defecto hilo de algodón, ya que muchas veces los clamps no hay en stock en lo que es en los servicios, en los hospitales, entonces se utilizan los que son los hilos de algodón. Luego vamos a tener bisturí, gasas, alcohol, ropa para vestir al niño, pulsera identificatoria, hoja para huellas plantares, sonda de aspiración, sobre todo lámparas de calor y un calo dentor. Bien, vamos a iniciar hablando sobre el procedimiento, en lo que es sala de partos. Inmediatamente después del nacimiento se lo seca con compresas tibias y se lo pone en contacto con el seno materno. Luego es evaluado al primero y a los 5 minutos de vida por el médico realizándose el test de Agar. Acercar al recién nacido al corazón materno y prenderlo al pecho. Se debe identificar al neonato y a la mamá según rutina del servicio. Esto es muy importante ya que la identificación es la que nos va a ayudar luego a poder, ¿no es cierto?, dar al niño a la madre en forma correcta. Luego se van a realizar la impresión dígito plantar del bebé e impresión dígito pulgar de la madre. Pulsera de identificación en muñeca o tobilla del niño con apellido materno o paterno, fecha y hora de nacimiento. Por lo general, en las maternidades de Corrientes lo que se coloca son los apellidos maternos, los paternos no. Sí van el nombre de la mamá, el apellido, ¿no es cierto?, el DNI de la mamá, el peso, fecha, la hora en que nació y sobre todo el sexo del bebé. Bien, finalizado el procedimiento anterior, luego en lo que es la sala de recepción vamos a realizar lo siguiente. Posteriormente se va a aspirar las secreciones según necesidad, vamos a ligar el cordón umbilical, limpiarlo y desinfectarlo constatando la presencia de una arteria y 2 venas, envolver con una gasa estéril y seca. Luego vamos a pesar al pequeño, vamos a medir la talla con el pediómetro en posición de decúbito, teniendo en cuenta que sus miembros no estén flexionados, siempre deben estar bien estirados, se lo toma desde la rodilla. Vamos a medir el perímetro cefálico, la circunferencia occipito-frontal, esto también es muy importante saber localizar, ¿no es cierto?, dónde se encuentra la parte occipito-frontal. Vamos a realizar el examen cefalocaudal a fin de determinar la semana de gestación y si el bebé presenta algunas anormalidades. Luego vamos a instilar lo que son las gotas oftálmicas, entre ellas vamos a tener lo que se llama la eritromicina, ¿sí? Bien, luego vamos a administrar 1 miligramo de vitamina K y la vacuna antihepatitis B. Tanto la vitamina K como la antihepatitis B se debe colocar en el miembro inferior, en el vasto lateral, ¿no es cierto?, ya sea izquierdo o derecho. Si en el izquierdo colocamos la vitamina K, en el derecho vamos a colocar la hepatitis B. Ambos se coloca en forma intramuscular, ¿sí?, y es de 0,5. Luego vamos a administrar la BCG, que se administra en el miembro superior,
¿sí? Recuerden que es 0,1 la dosis, ¿sí? Y es intradérmica. Se va a formar una pápula, ¿sí? La cual debemos recomendar a la mamá que no se debe reventar, no se debe tocar para evitar infecciones. Luego vamos a controlar los signos vitales. Luego vamos a realizar la higiene de la cara, del cabello o baño completo según necesidad. En este caso solamente se va a bañar a aquellos bebés que nacieron con parto meconial, ¿sí? O aquellos bebés que tuvieron una rotura prematura de membrana con un periodo prolongado, que presenten olor fétido. En caso contrario, no se debe bañar al niño porque recuerden que pierde mucho calor. Vamos a vestir al recién nacido acorde a la estación y por último vamos a registrar todo el procedimiento que realizamos. Bien, recomendaciones. Antes que nada, recuerden que debemos mantener la temperatura ambiental entre 25 a 27 grados centígrados. Debe ser un lugar cálido, caliente, ¿no es cierto? Estar entrenado y capacitado para el área de recepción neonatal. Tener en sala de recepción siempre listo aspirador, oxígeno, equipo de reanimación y medicamentos de urgencias, compresas estériles, balanza y vestimenta para el niño. Bien, luego vamos a dar lo que es el práctico número 12, el cual corresponde al examen físico del recién nacido. Recuerden que examen físico no es lo mismo que antropometría. En el examen físico es donde nosotros vamos a realizar un examen céfalo-caudal. Esto quiere decir que vamos a iniciar observando desde lo que es la cabeza hasta la punta de los pies en forma detallada y minuciosa, con el objetivo de detectar, ¿no es cierto?, algunas malformaciones o presencia extraña que presente el recién nacido. Bien, algunas recomendaciones generales. Antes que nada, respetar la sistematización del examen general y segmentaria, siempre que el estado del niño lo permita. Asegurar un ambiente térmico neutro. Disminuir los estímulos que causen estrés en el niño. Debe realizarse la primera exploración dentro de las primeras 2 horas de vida, si el estado del niño lo permite, y una segunda exploración a las 24 horas siguientes. ¿Cuál es el procedimiento? Antes que nada vamos a iniciar la inspección valorando. Primero vamos a inspeccionar a ese recién nacido. Vamos a ver lo que es el tono muscular, si está activo, pasivo, la postura de ese niño. La cara, vamos a ver su facie, piel y sus características. En lo que es la facie y la piel, ¿no es cierto?, las características, vamos a ver el color de ese bebé. Recuerden que muchas veces pueden tener ictericia, ¿sí? Entonces, a la hora de realizar esta inspección vamos a poder detectar, ¿no es cierto?, a través de la observación si este niño está cursando con esa patología. Luego vamos a observar lo que es el cráneo, vamos a ver las fontanelas, vamos a palpar esa fontanela, el perímetro cefálico, sí, vamos a ver el macizo facial, está. Luego vamos a ver los ojos, la simetría, el parpadeo, si presenta secreciones oculares, puede presentar conjuntivitis, ¿sí? Luego vamos a ver esas fosas nasales, si se encuentra permeable, la implantación de esas fosas nasales. Con respecto a la permeabilidad, también, ¿no es cierto?, ya cuando el bebé nace, al nacimiento, a través del paso de la sonda, la comprobación de la sonda nasogástrica, nosotros ahí ya podemos detectar si el niño no está cursando con una atresia de Coanas. Luego vamos a observar la boca, su estructura del paladar, ¿sí? Hay que ver si por ahí el niño no tiene un paladar hendido, si no es labio leporino, ¿sí? Luego vamos a ver las presencias de dientes, puede haber en algunos casos, son muy raros los casos que el niño presenta dientes. La lengua, vamos a ver el color,
¿sí? Puede ver que ese niño presente alguna deshidratación y la lengua seca también, o el color de la lengua nos puede estar indicando que ese niño está cursando con una deshidratación. Luego vamos a ver las orejas, la ubicación, su forma, la implantación de las orejas. Luego vamos a ver el cuello, su forma, simetría, ingurgitación yugular. También vamos a ver el tórax, la forma, diámetro, movimientos normales y patológicos, características de la columna vertebral. Luego vamos a ver el abdomen, su forma y tamaño, relaciones con el tórax. Los genitales, características fenotípicas normales y patológicas, presencia de fimosis, hidroceles, testículos no descendidos, vulva entreabierta, característica de la uretra, el ano y la permeabilidad. En estos casos de la observación de lo que es los genitales o en el caso del ano también, ahí se puede llegar a detectar si el niño presenta un ano perforado. Es allí donde el orificio anal no se llegó a abrir, ¿sí? Esos son algunas patologías que podemos llegar a encontrar, las cuales requieren, ¿no es cierto?, una intervención de forma inmediata. Luego, por último, vamos a ver los miembros superiores e inferiores, las características, movilidad, lesiones. También, ¿no es cierto?, si presenta una polidactilia, que es la presencia de más dedos, ¿sí? Ya sean los miembros inferiores o superiores. Bueno, luego vamos a proceder a la palpación también, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ubicando al niño en decúbito dorsal y vamos a palpar los pulsos centrales, periféricos, tensión de las fontanelas, adenopatías cervicales, axilares, inguinales, abdomen en busca de dolor, tensión. Si presentan también organomegalias, pueden tener el hígado grande, ¿sí? El vaso, y vamos a palpar si presenta globo vesical. Luego vamos a continuar con lo que es la ocultación. Allí vamos a ver la frecuencia cardíaca, los ruidos cardíacos normales y anormales, si presenta soplo, CBB, ¿sí? Luego vamos a ver el abdomen, si hay ruidos hidroaéreos, si están presentes, están ausentes o hay en aumentos, también si el bebé presenta gases, cólicos, eso también se va a poder ocultar. Luego vamos a valorar el estado neurológico. Allí vamos a identificar de reflejos en el neonato y en el niño mayor. Vamos a ver el reflejo plantar, palmar, de marcha, presión, la de Babinski, el de succión, el de búsqueda y otros. Esos son algunos, ¿no es cierto?, algunas valoraciones que se realiza en el neonato. Bien, luego vamos a efectuar las mediciones antropométricas. Esto ustedes saben que tienen detallado en otro práctico que se dará, digamos, más adelante. Y por último van a registrar los datos obtenidos en las hojas correspondientes. También existen aspectos a tener en cuenta. Entre ellos se encuentra la vinculación temprana con sus padres y el equipo de salud. Se necesita paciencia y tiempo suficiente para valorar los cuidados integrales del bebé y la familia. Valorar el vínculo establecido a través del contacto piel a piel inicial que los tranquiliza, los calme, la lactancia materna. Son únicos y expresan de modo parecido sus necesidades de alimento y afecto. Los sonidos y las palabras suelen serenarlo y atenuar sus miedos. El llanto es un lenguaje vital, como también lo es moverse, balbucear, presionar con sus manos, mamar, dormir y jugar. Bien, y por último vamos a ver lo que es el práctico número 13, que habla sobre la valoración de los signos vitales. Al igual que el adulto, en los neonatos vamos a controlar lo que es la temperatura, frecuencia cardíaca, respiración y tensión arterial. Bien, vamos a iniciar hablando por la frecuencia cardíaca.
¿Con qué objetivo se va a controlar, ¿no es cierto?, en los neonatos? Más que nada es valorar la frecuencia cardíaca para también detectar alteraciones, ¿no es cierto?, que puedan estar teniendo con respecto a la frecuencia cardíaca. La bandeja de contenidos, vamos a necesitar un estetoscopio, preferentemente pediátrico, reloj con segundero, torundas de algodón humedecidas en alcohol. ¿Cuál es el procedimiento? Antes que nada vamos a realizarnos un lavado y o higiene de manos según técnicas. Vamos a calentar las manos y las campanas del estetoscopio. Explicar al paciente según edad o familiar el procedimiento a realizar. Obviamente en el caso de un recién nacido o un neonato, se va a explicar a la mamá el procedimiento que se le va a realizar. En caso del recién nacido lactante, mantenerlo acostado. Apoyar la membrana del estetoscopio sobre el tórax, en el lado izquierdo, en la zona medio clavículo izquierda, en el quinto espacio intercostal o en la zona del choque de punta del corazón o ápex también llamado. Luego vamos a controlar los latidos cardíacos durante 1 minuto, tratando de detectar si existen anormalidades en la frecuencia, ritmo e intensidad de los latidos. Realizar higiene de manos y por último vamos a registrar la frecuencia cardíaca y todas las características alteradas que se detectan. Bien, consideraciones generales. Antes que nada vamos a limpiar membrana del estetoscopio con torundas embebidas en alcohol. Realizar esta técnica cuando el lactante permanece dormido, nunca cuando esté despierto. Recuerden que se puede alterar la frecuencia cardíaca. Si está excitado o presenta llanto, esperar hasta que se tranquilice. El recién nacido puede tener arritmia sinusal, la frecuencia cardíaca aumentada con la inspiración y disminuye con la expiración. Los valores se modifican con la edad, recuerden eso. Se puede apoyar la campana del estetoscopio sobre una camiseta fina para evitar el enfriamiento. Y antes que nada debemos saber el valor normal de la frecuencia cardíaca en el recién nacido es de 120 a 160 latidos por minuto. Luego vamos a ver lo que es la frecuencia respiratoria. En este caso, el objetivo del control de la frecuencia respiratoria es valorar obviamente esa frecuencia respiratoria y también así detectar alteraciones del patrón respiratorio. ¿Cuál es nuestra bandeja de contenidos? Vamos a necesitar un reloj con segundero y un estetoscopio. Bien, el procedimiento a realizar, antes que nada recuerden que debemos realizarnos un lavado de manos y higiene de manos según técnica, controlar el número de respiraciones, que son las elevaciones en 1 minuto, a ocultar ambos campos pulmonares. En él se puede llegar a detectar la disnea, taquipnea, bradipnea, apnea, aleteo nasal, tiraje intercostal, subcostal, la utilización de músculos accesorios. Pueden presentar quejidos los recién nacidos, ruidos agregados y sobre todo pueden observarse la cianosis peribucal. Vamos a realizar luego una higiene de manos nuevamente y por último vamos a registrar en la hoja de enfermería. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta a la hora de realizar este procedimiento? Realizar el control una vez por turno o según criterios del paciente. El llanto, las emociones, cambio de posición y la temperatura corporal aumentada pueden modificar los valores. Recuerden que una hipertermia, una fiebre va a aumentar, ¿no es cierto?, esa frecuencia respiratoria. Si está dormido se puede controlar la frecuencia respiratoria observando la excursión del tórax o abdomen, descubrir el abdomen y evitar despertarlo para no alterar el número de respiraciones. ¿Cuáles son las observaciones? Recordar los ruidos respiratorios normales. Los valores normales de un recién nacido, recuerden que son de 40 a 60 por minuto.
Los ruidos. Vieron que anteriormente habíamos hablado que se pueden presentar algunos ruidos, entre ellos esos ruidos son los estertores. Recuerden que son ruidos no musicales, discontinuos, que pueden ocultarse en uno u otro tiempo respiratorio o en los dos. Son crepitaciones o gorgotones o no. Se deben al burbujeo del aire a través de las secreciones pulmonares. Luego tenemos los ruidos estertores finos, que son secreciones alveolares o bronquiales terminal. Luego están los medianos, que son secreciones bronquiales, y luego tenemos los gruesos, que son burbujas en grandes bronquios. Luego podemos llegar a encontrar los roncus o ronquidos. Son ruidos musicales continuos, apagados o intensos, habitualmente respiratorios provocados por el aire que pasa velozmente por el conducto ocluido. Puede ser un tono grave y sonido intenso, indican la obstrucción en los bronquios grandes. También entre ellos podemos tener la sibilancia, son de tono agudo y sonido suave e indican obstrucción de las vías aéreas pequeñas. Bien, luego tenemos lo que es la temperatura axilar, un signo vital muy importante en lo que es en el recién nacido o en los neonatos. Antes que nada, el objetivo de este procedimiento es detectar alteraciones en la temperatura corporal, ¿no es cierto? La bandeja de contenido vamos a necesitar un termómetro clínico digital. Recuerden que en lo que es neonato o pediátrico no se utiliza lo que es el termómetro de vidrio con mercurio, ya que muchas veces puede romperse y ocasionar lesiones al niño. Vamos a necesitar torundas de algodón embebidas en alcohol y obviamente que vamos a necesitar una cajita descartable. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento que vamos a realizar obviamente es realizar lavado y o higiene de manos según técnica, explicar al paciente el procedimiento a realizar según la edad y nivel de conciencia. Obviamente esto si se habla de un neonato, no vamos a explicar, sino que se va a explicar a la mamá. Se va a secar las axilas con torunda de algodón seco según necesidad. Tomar el termómetro digital y encenderlo. El recién nacido lactante puede estar semi sentado o acostado en brazos de la madre o de un familiar. Colocar el bulbo del termómetro en el hueco axilar en contacto con la piel durante 3 a 5 minutos. Si utiliza el termómetro digital, colocarlo en el hueco axilar, dejarlo en contacto con la piel hasta que estabilice el valor de la temperatura en el visor o se escuche las alarmas de finalización. Luego, si se trata de un lactante, sostener el brazo apoyado sobre el cuerpo. Si es un niño, llevar la mano al lado opuesto. Retirar el termómetro y realizar la lectura llevando a la altura de los ojos. Desinfectar el termómetro con las torundas embebidas en alcohol. Vamos a realizar la higiene de manos nuevamente. Se va a registrar en la hoja de enfermería. Y algo que tenemos que tener en cuenta y es muy importante, el valor normal de la temperatura axilar debe ser entre 36 a 36,7 grados centígrados. Bien, por último, las consideraciones generales. Recuerden que debemos utilizar termómetros individuales en los siguientes casos: pacientes con patologías infectocontagiosas, aquellos que tienen lesiones en la piel, quemados graves, inmunodeprimidos o en los recién nacidos. No exponer a niños a enfriamientos innecesarios, efectuar el control una vez por turno, aumentar la frecuencia de los controles según requerimiento del paciente o criterio médico. Realice según criterio la curva térmica. Muchas veces puede ser que
Si el paciente presenta en reiteradas oportunidades variaciones en la temperatura, se puede llegar a pedir lo que se llama la curva térmica, que se realiza por hora el control de temperatura. Luego y por último tenemos lo que es la tensión arterial. El objetivo es valorar la presión arterial, detectar posibles alteraciones de los valores normales. Vamos a necesitar en bandeja de contenidos tensiómetro de mercurio, monitor multiparamétrico. Por lo general en los recién nacidos o neonatos se utilizan los monitores multiparamétricos. Los brazaletes van a ser de 3 centímetros para un recién nacido, de 8 centímetros para el lactante, de 11 centímetros para niños y de 12 centímetros para adolescentes y adultos. Estetoscopio, torunda de algodón y una cajita de... Bien, el procedimiento a realizar, obviamente que debemos realizar el lavado de manos, higiene de manos según procedimiento. Vamos a explicar el procedimiento a realizar al niño según la edad o de última vamos a explicar a la mamá. Posicionar al niño según la edad, preferiblemente sentado con la espalda apoyada y el brazo sin vestimenta y a la altura del corazón. Seleccionar la extremidad superior e inferior que permita la toma de presión. Vamos a palpar la arteria humeral y colocar el manguito de tal forma que la parte media de la cámara esté ubicada sobre la misma a 2 centímetros del pliegue y que el mismo cubra las 3/4 partes del brazo. Por último, vamos a ubicar el manómetro de tal forma que la columna de mercurio o las agujas del dial quede bien visible y el sistema de tubos de goma sin obstrucción. Bien, son procedimientos muy cortos, los cuales van a encontrar ustedes en su manual de procedimientos detallados y cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Es todo, muchas gracias.